Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Efesios capítulo 5 versos 13 al 17. Lo voy a leer yo. Les pido que me acompañen allí con su lectura en sus Biblias. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Padre, te doy las gracias por la oportunidad nueva que tenemos de recibir tu palabra. Señor, que ella caiga en un terreno fértil en nuestros corazones, para que nos edifique, para que nos sustente, nos sostenga. Señor, que tú seas el maestro hoy de nosotros, de cada uno de los que estamos acá. Que tú traigas a nuestra mente y a nuestro corazón aquellos pasajes que fortalecerán nuestra fe. Y que seas tú poniendo, Señor, las defensas en nuestro corazón para poder, Dios mío, vivir en un mundo en donde tenemos que vivir como aquí lo ha afirmado tu palabra, con sabiduría. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy las gracias junto a mis hermanos, diciéndote amén y amén. Pues claramente es un llamado a despabilarse, a despertarse. El cristianismo se vive consciente, no es un acto inconsciente de nuestra vida, sino conscientemente somos cristianos. Y tenemos que despertar de las cosas que nos adormecen, que no nos dejan vivir. Es lo que Dios trae a nuestras vidas. Entonces tenemos que despertar del sueño, del adormecimiento. Dile que tienes a izquierda, derecha, no te duermas. Ahora, hay sueños de sueños. Hay sueños por vivir y sueños que no dejan vivir. Pero, ¿cuál es el sueño correcto, finalmente? A lo largo de la historia de la humanidad, hemos visto continuamente lo que significan los sueños. La gente busca, escribe libros sobre el significado de los sueños. Normalmente estos libros tienen un toque esotérico. Y entonces le comienzan a decir, si usted se sueña con no sé qué, eso es plata, si se sueña con... Entonces la gente, ay, que me sueñe con eso. Y la gente se llena de argumentos para poder dirigirse hacia ese tipo de cosas, como si eso definiera nuestra vida. Pero no es algo reciente, si nosotros lo analizamos bien. Esto está presente de manera ancestral en los pensamientos de los pueblos antiguos y naciones antiguas, como los egipcios, el pueblo hindú, los persas, el budismo. Por supuesto, la filosofía griega no fue ajena a ello, y nosotros podremos recordar de la educación de la filosofía lo que fue el mito de la caverna de Platón, en donde se nos dice que el hombre vive en un mundo de sueños, cautivo, en una caverna, hasta que puede liberarse de ella haciendo el bien. Y es el afán del llevar una buena vida, pero entonces, solamente en ese entonces, el hombre desistirá de la materia para poder llegar a la luz. Y eso generó una cantidad de cosas, de pensamientos erróneos, en donde muchas personas llegaron a ver con que la materia, el cuerpo es malo, y entonces como es malo, está corrompido. Como está corrompido, entonces no importa lo que yo haga con el cuerpo, mientras permita que mi espíritu evolucione. Y eso es una tragedia para muchos. ¿A qué me refiero? A que nosotros no podemos pensar en términos de menospreciar la creación de Dios, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y como todo lo que Dios ha hecho es bueno, no puedo despreciar mi cuerpo, pero tengo que ser consciente que el pecado corrompió mi naturaleza.
Y ahí es donde está la batalla. Porque algunas personas, y ese mito de creer que la materia es mala y el espíritu es bueno, entonces no importa lo que haga con mi cuerpo, se ha degenerado aún dentro de corrientes que posan de cristianas pero no lo son. Como los asuntos estos de creciendo en gracia. Entonces, la predicación de lo que por mucho tiempo eso trató de convencer a las personas es: no importa si tú te emborrachas, si tú adulteras, no importa si tú consumes drogas, porque finalmente el cuerpo es malo, la materia se va a deshacer, pero tu espíritu no puede ser dañado por eso. Y entonces la gente se llenaba de argumentos para hacer lo que le daba la gana y pensando que estaba súper bien. La literatura clásica también compró su abono con un personaje llamado Segismundo. Segismundo aparece en la obra de Pedro Calderón de la Barca, llamada La vida es sueño. Allí este personaje vive en una cárcel donde permanece en la más completa oscuridad por el desconocimiento de sí mismo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Solo cuando es capaz de saber quién es, de lograr su identidad, consigue el triunfo. Pero vive en una zozobra, justamente, en una angustia existencial. Y nosotros no estamos llamados como creyentes a una angustia existencial. En el acto 19 me tomo el atrevimiento de compartir con ustedes esta reseña. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Es necesario despertar del sueño, de la angustia existencial, porque nosotros tenemos una clara identidad en Cristo. Digan: yo tengo clara mi identidad. Y por eso fue que Jesucristo vino a nuestras vidas. Pero tenemos que saber cuál es el sueño correcto. En el libro de Job, capítulo 33, del verso 14 en adelante, nos encontramos con esto. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibimos, algunas veces en sueños y otras veces en visiones nocturnas. Cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho, Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Dios alumbra nuestras vidas y nos habla en todo momento, pero a veces no tenemos la capacidad de percibir la voz de lo que nos está diciendo. Y por eso tenemos que despertarnos. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En el mismo pasaje, pero en el verso 23, mismo capítulo digo, nos dice: mas si un ángel, uno entre 1000, aboga por el hombre y sale en su favor, y da constancia de su rectitud, si le tiene compasión y le ruega a Dios, sálvalo de caer en la tumba, que ya tengo su rescate, entonces el hombre rejuvenece, vuelve a ser como cuando era niño, orará a Dios y Él recibirá su favor. Verá su rostro y gritará de alegría, y Dios le hará volver a su estado de inocencia. El hombre reconocerá públicamente: he pecado, he pervertido la justicia, pero no recibí mi merecido. Dios me libró de caer en la tumba, estoy vivo y disfruto de la luz. Todo esto Dios lo hace 1, 2 y hasta 3 veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Es la obra de Cristo en nosotros, para que vivamos y no muramos, sino para que estemos despiertos y atentos a la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dile que tienes ahí cerca: ponte las pilas, que Dios está obrando en tu vida. Básicamente,
Hay 3 sueños en los que podemos vivir, pero solo uno que debemos buscar. El primero es el sueño del hombre para el hombre, lo que yo deseo hacer. Aquí podemos ubicar varias cosas. No es que esté malo que soñemos, pero tenemos que ver que hay sueños prioritarios. El primer despertar en ese sueño es despertar del sueño de la mediocridad. En Proverbios capítulo 6, verso 9 al 11, nos dice: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. ¿Qué es lo que estamos sembrando nosotros? ¿Sí? Porque queremos que pasen cosas extraordinarias, pero no hacemos ni sembramos cosas extraordinarias. Recuerdo una vez que entré a un lugar y habían puesto un graffiti que decía: la pereza es la madre de todos los vicios, pero una madre es una madre y hay que respetarla. No friegue. Dile que tienes izquierda, derecha: despabilate de la mediocridad. Tenemos que despertar del sueño del temor al fracaso. Despabilarnos de eso. En Job 3, 25 al 26 hay un pasaje estremecedor. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Este es el despabilarse de lo que yo no deseo que ocurra. Los temores regularmente tienden a convertirse en obsesiones, y si se alimentan, terminan cumpliéndose. Entonces nos encontramos con muchos tipos de temor: temor al fracaso, temor a la enfermedad, temor a la crisis, temor a la quiebra. Y hay uno espantoso, terrible: el temor al temor. Job está teniendo temor al temor. Lo que más temía me sobrevino. Temor al temor. Quiero que sepas algo. El mandamiento que más se repite en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es este: no temas. Es el mandamiento que más se repite. Ahora, hay algunos que han dicho, yo esto no lo he corroborado, les dejo la tarea si quieren en casa, que la Biblia dice 365 veces no temas. No lo he contado, no necesito ir a contarlo, pero si eso es así, me resulta fenomenal, porque tenemos una promesa de firmeza y de seguridad para todos y cada uno de los días de nuestra vida. Espectacular. Tengo que decir que si viene de Dios, con una vez que me diga no temas, para mí es suficiente. Pero qué lindo el Señor que lo viva repitiendo en su palabra, para recordarnos siempre que Él es nuestra seguridad y que en sus manos estamos en las mejores manos. Amén. Denle un aplauso al Señor, que nos sostiene y que nos ama y sustenta nuestra vida. Otro sueño del que nos tenemos que despabilar en el sueño del hombre para el hombre es el sueño del pecado. No se debe andar por la vida respondiendo solamente a una serie de animaladas necesarias. Entonces, bajo el pretexto de es que es la naturaleza humana, es que si no me estallo, muchos han pretendido, o han perdido mejor, demasiado en sus vidas, demasiado, por estar ensartados en esa viciada y vieja y rancia, añeja manera de pensar, y terminan perdiéndolo todo, perdiendo la visión de sus vidas, el camino. Creo que el ejemplo más claro, por supuesto, está en el libro de Jueces capítulo 16, la historia de Sansón y Dalila. Por su extensión no puedo leerla, recomiendo que lo hagan en casa, pero básicamente Sansón era un niño mimado, con una gran fuerza, un hombre extraordinario, pero era un niño consentido de papi y de mami. Y él
todo lo que quería, lo buscaba, lo hacía como le daba la gana. Sansón es el caso por excelencia de un liderazgo mal llevado. Se involucró con una mujer que se llamaba Dalila, de quien ya conocemos la historia. Ella es sobornada por los enemigos de Sansón para que empiece una labor de inteligencia de cómo hacemos para quitarle la fuerza a este hombre, en qué radica la fuerza del tipo. Y entonces él comienza en su típica juego pechichón a empaquetar a la vieja, a contarle cuentos. Entonces, no, mira, si me amarran con unas lianas que no se han secado, entonces perderé toda mi fuerza. Y la vieja lo amarraba y el tipo no caía en cuenta. Y así lo tenía, y lo tenía, y lo tenía, y lo tenía, y lo tenía, hasta que llegó un día en que Sansón ya estaba como harto con eso, porque dice que lo presionaba todos los días con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Pero seguía metido en el cuento. Y entonces, en el verso 19 de Jueces 16, nos dice: después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, lo llevó al sueño sobre sus rodillas, y ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Por fin le logró sacar la verdad. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan contra ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me la quitaré de encima. A ella, a todo el mundo me los voy a quitar de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Terrible historia. Despabilate del pecado. Dile que tienes izquierda, derecha: despabilate del pecado. El segundo capítulo es el sueño del hombre para Dios. El primero es el sueño del hombre para el hombre. El segundo, entonces, el sueño del hombre para Dios. Aquí tenemos lo que yo deseo que Dios haga. Y esto es un drama. Es una malversación de la fe. Es un mal entendimiento. Es abusar de un recurso que se nos entrega y creer que podemos hacer con ello lo que nos dé la gana, como nos dé la gana. En Lucas 9, 29 al 33 hay una historia fenomenal. Está Jesús, toma aparte a 3 de sus discípulos, digamos los de la rosca, y se los lleva. Y están en un lugar apartado y dice que se pusieron a orar. Pero esta no era una oración cualquiera. Esta fue una oración particular. Porque mientras oraba Jesús, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante, y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Quiero que piensen en esa escena. Trasládense hasta allá con su imaginación. Imagínense estar en una montaña, en una colina, en medio de algunas matas frondosas, con un sol ese canicular del Medio Oriente, del Mediterráneo. Y entonces están allí reunidos los discípulos soplando la brisa, y de repente Jesús comienza a orar y se transfigura, ¿sí? Y comienza a ponerse brillante. Los discípulos se habrán frotado los ojos y voltearon a mirar a Jesús y estaba abriendo. ¿Usted está viendo lo que estoy viendo? Sí. ¿Y eso qué es? Eso no es Bel Rosita. Y se quedan mirando a Jesús y de repente aparecen 2 personajes de la nada. ¿Y quiénes? ¿Estos quiénes son? Moisés y Elías. Oiga, hágame el favor. Moisés y Elías.
y tenían un aspecto glorioso. Y nuestro buen amigo Pedro sacó una de sus acostumbradas perlas. Y lo que le dice es lo siguiente, porque miren lo que ocurre. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño en el momento más glorioso de sus vidas. Nunca habían vivido algo semejante y estaban cabeceando. Pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, como casi siempre, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Quién le dijo a Pedro que Jesús, Elías y Moisés necesitaban un cambuche? No tan espiritual, Pedro. Jesús se volteó: oye, Pedro, menos mal te trajimos. Oye, qué genial idea. Están en un momento celestial, eterno, literal. Están hablando del propósito, del por qué Jesús vino a la tierra. Y Pedro: oye, ¿y qué tal si hacemos un cambuche? Qué extraordinario esto. ¿Y por qué quiero llamar la atención? Porque a veces no se tiene ni idea, no se comparten las cosas con Dios, sino que hay personas que se aceleran a moverse en los asuntos espirituales. Y los asuntos espirituales son realmente muy serios. Y esto ha causado estragos en la iglesia cristiana, porque hay personas que se han aventurado a vivir el sueño de ellos para Dios y autoproclamarse profetas, pastores, o qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Y gente que se mueve no por un llamado de Dios, sino por un sueño de su propio corazón. Y puede que sea bien intencionado, para partir de la buena fe, pero eso no lo hace mejor. ¿No lo hace mejor? Por eso nos dice Jeremías 23:32. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones, afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Para ver la gloria de Dios, tenemos que despabilarnos del sueño y estar atentos a lo que Dios dice. Dile: despabilate del sueño. El tercer y último capítulo es el sueño de Dios para el hombre, que este es el que tenemos que buscar, por lo menos el que yo quiero buscar. Bueno, como que soy el único. Ok, amén, ¿sí soy el único? Ok. Este es el sueño de lo que Dios desea que yo haga. Es el sueño de conocer el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha creado conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Cómo quiere Dios dirigir mi vida? Y yo tengo que partir de un pasaje que toda mi vida cristiana ha sido fundamental, Jeremías 29:11, y no me voy a cansar de compartirlo todas las veces que pueda. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pongan su mano en su corazón y digan: yo tengo un futuro y una esperanza, porque Dios tiene planes conmigo y sus planes son buenos, no son malos. En el sueño de Dios se vive la realidad de la fe. Y allí es donde nosotros nos despabilamos para comenzar a crear cosas, a ver cosas, a desarrollar cosas, a crecer. Entonces lo primero es que nosotros nos despabilamos y despertamos el nuevo día. Ese es el primer punto, despertar el nuevo día. Fíjate en esto, en el Salmo 57, versos 7 al 8 nos dice: firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierten arpa y lira,
haré despertar al nuevo día. Cuando un creyente tiene despierta y viva su alma para Dios, su espíritu para Dios, es un creyente que vive sembrando semillas que van a producir un fruto, que lo van a preparar para recibir el futuro. No va a ser sorprendido por el futuro, sino que lo que recibe estaba trabajando por ello, estaba atento, y cuando viene el futuro no lo sorprende, sino que le da la bienvenida. Es básicamente ese el punto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener claro? Que cuando nosotros vemos que Dios tiene unos planes de bienestar para mí, yo tengo que alinearme con eso. Óyeme, si tú tienes planes de bienestar para mí, yo quiero ver esos planes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que sembrar? ¿Qué es lo que tengo que vivir? ¿En qué tengo que trabajar en mi propia vida? ¿Sí? ¿Cómo es la manera? ¿Qué tengo que conocer de tu palabra? Y por eso insistimos tanto, queridos, en la necesidad de que nosotros nos preparemos en nuestra fe. Por eso ofrecemos como iglesia el Instituto Bíblico, para que nosotros comprendamos el valor de la fe que profesamos, y que avancemos y que crezcamos en ella, y no nos quedemos rezagados ni esperando un golpe de suerte espiritual, un día que de pronto Dios tenga misericordia y entonces vemos todo como nos ganamos la lotería espiritual con esto. No, porque Dios lo que quiere es que nosotros despertemos y hagamos despertar al nuevo día, pero tenemos que despertar nuestra alma. ¿Sabes qué es el alma? La mente, las emociones y la voluntad, despertarlos para Dios, atentos a lo que Dios quiere. ¿Fundamentados en qué? En Lamentaciones 3, 22 al 24, que nos dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Denle un aplauso al Señor, que cada mañana renueva sus bondades y su fidelidad maravillosa sobre nosotros. Lo segundo es que tenemos que despertar a un cambio de vida en el sueño de Dios para nosotros. Hay una historia muy conocida del rey Salomón, de una oración que él tuvo, una oportunidad en donde Dios le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Y qué le pidió? Conocemos la historia, pero a veces nos quedamos cortos en el contexto de la historia. Vean esto tan extraordinario. En Primero de Reyes, capítulo 3 al 15, voy a tomar unos apartes. Salomón amaba al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, digan sin embargo. Aquí hay un pero, y entonces no podemos omitirlo. Dice: sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Él también prendía veladoras. Salomón. Increíble. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos, y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Pero no es porque había puesto unas veladoras. Lo que quiero que pienses es que Dios, en su conocimiento de nuestro crecimiento y del lugar a donde nos quiere llevar, está dispuesto a revelarse en nuestra vida para que cambiemos. Y entonces Dios con esto no estaba avalando las veladoras a los dioses paganos, sino que le estaba diciendo: óyeme, ya no más. Necesito que tú comprendas por dónde es la vuelta. Y así se reveló él a Salomón. Ya no más. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Vamos a verlo, porque más adelante nos sigue diciendo: pídeme lo que quieras. Y bueno, Salomón
Imagínense, quiero que piensen que Salomón estaba parado sobre los hombros de David, ¿sí? Arrastraba la imagen del Dios, del Dios que se había puesto sobre la vida de este hombre, que había reemplazado a uno que había sido pericuiqui, que era Saúl. Y entonces vivía a la sombra de un rey extraordinario. La gente amaba a David. Y ahora a él le tocaba recoger las banderas. Y era un pelado. Y entonces hace una oración que le dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con esto? Espérate un momento, porque yo te amo, pero necesito que tú me ayudes con esto. Entonces le pidió en el verso 9 y le dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? El Señor le agradó que Salomón le hubiera hecho esta petición. Pero hay una porción también tan importante. En el verso 12 le dice, voy a concederte lo que has pedido. ¿Y saben qué le dice? Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Salomón tenía que cambiar de corazón. Tú y yo tenemos que cambiar de corazón. Nuestra vida tiene que cambiar. ¿Es así o no es así? Tenemos que cambiar nuestra vida. Dios ha aparecido a nuestra vida. Y nosotros debemos saber que Dios está transformando nuestro corazón para que vivamos para Él. Y entonces le cambia el corazón para que no siga viviendo el sueño del paganismo. En tercera instancia, debemos tener un despertar familiar. Digan, un despertar familiar. Mateo capítulo 5, verso 22 al 24. Aquí hay una historia también extraordinaria. Marcos. ¿Qué dije? ¿Y qué era? ¿Y qué dije? Marcos, ¿entendieron Mateo? No, yo dije Marcos. Ustedes entendieron mal. Menos mal estamos en familia, en el punto de despertar familiar. Estamos en familia, ¿no? Somos hermanos. Marcos 5, 22 en adelante. Hay un hombre llamado Jairo, principal de una sinagoga, cuya hija está enferma, a punto de morir. Le queda una oportunidad. Seguramente Jairo, que era un hombre de una posición, digamos, influyente, había tenido la oportunidad de buscar diferentes opciones para que algo pasara, pero no había pasado nada. Quedaba una oportunidad. Hay un hombre llamado Jesús que está trastornando nuestra fe, y él era jefe de la sinagoga. Él tenía su tema con Jesús. Muchos de las sinagogas creían que Jesús estaba rayado. Pero él ve algo y dice, a mí Jesús me puede ayudar. Jesús le puede ayudar a mi hija. Y entonces se acerca ante Jesús y le dice, tengo esto, mi hija está en casa enferma. Jesús detiene su agenda y se va con él. Siempre que llamas al Señor, el Señor se va contigo. Eso es una cosa impresionante. Y entonces la multitud lo seguía, todos los chismosos, camine, y ese quién es, no sé, pero camine. Hagámoslo, que esto donde hay gente eso debe estar bueno, quién sabe, están regalando pan. Y la gente lo apretujaba, y dice que en el verso 35, por allá dice que todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo para decirle, tu hija ha muerto. Miren lo que le dice, ¿para qué sigues molestando al maestro? La voz de muchos, de sus familiares, la razón de su casa, la razón de muchas personas pueden decir, no molestes más al maestro. Deja ya al maestro. No inoportunes al maestro.
Pero esto es una belleza. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dice a Jairo, no tengas miedo, cree nada más. Digan, yo voy a creer, no tengo miedo. Y entonces no dejó que nadie lo acompañara y despachó a todo el mundo. La gente se quedó sin plan y ellos se fueron a la casa. Dice que entró en la casa y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y la casa que estaba en luto, desgarrados en llanto, en lágrimas, empezaron a burlarse de él. Y pasaron de la profundidad del dolor a la burla. ¿Cómo entender la naturaleza humana? Esto es una cosa impresionante. Empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Es que cuando se trata de los temas familiares, solamente podemos estar nosotros y Jesús. Nadie más se tiene que meter. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, niña, a ti te digo, levántate, talita cum, despabilate, levántate, despiértate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Jesús acude al llamado. Queridos, quiero decirles esto. ¿Recuerdan que yo les había hablado de una historia hace 8 días? ¿No lo recuerdan? ¿Sí? ¿Quieren que se las cuente? No, si no quieren no se las cuento entonces, porque solamente quieren unos. Hace unos años, un par de años tal vez, pasamos por una situación familiar en mi parentela, difícil. Se generó una división familiar por diferentes temas, que no vienen al caso. Y hubo un rompimiento, una fractura, feas, de esas feas que uno, lo cargan a uno, para mí, difícil. Y entonces arrancó este año, el año de las relaciones. Y nosotros publicamos como iglesia, y yo en mis redes sociales, en mi Instagram y en mi Facebook, sobre un sermón en donde entregamos unas hojitas para que fueran llenadas preparándonos para lo que viene, se llamaba el sermón. 5 pasos. Y compartimos uno el lunes, otro el martes, otro el miércoles, etc. Y el primero era restablecer las relaciones clave. Y como el sermón primero pasa por el que lo predica, entonces yo dije esto, bueno Señor, ¿yo con quién tengo que resolver temas? Y estaba orando y de repente recibí una llamada. Y era de un familiar, un primo, que vive en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y tuvimos la oportunidad en esa conversación de restablecer las cosas. Palabras más, palabras menos. Lo que dijimos fue esto: el ayer se terminó anoche. Ayer se terminó anoche. Vamos hacia adelante. Nosotros somos adultos, miremos hacia adelante. Y restablecimos las cosas, hablamos, nos dijimos un par de cosas de lo que pensábamos, pero fue una muy buena conversación, extraordinaria conversación. Una persona con la que yo me crié, pasé gran parte de mi infancia. Y entonces, las cosas quedaron ahí y yo quedé pues muy satisfecho con eso, pero Dios no. ¿Y por qué les digo que Dios no? Porque, ¿quieren saber? ¿Les cuento por qué? Ok, no, porque si de pronto se aburren con mi historia.
Porque me fui a los Estados Unidos hace un par de semanas para recibir la graduación en el asunto de liderazgo. Y estábamos en eso cuando recibo una llamada. Era mi primo. Me dijo, estoy en la Florida, en Orlando. Le dije, oiga, yo también. Imagínense, vienen a encontrarnos en eso. No, tenemos que hablar, claro que tenemos que hablar, pero yo tenía una agenda muy apretada ese día y no podíamos reunirnos ese día. Y entonces yo no tenía un espacio, pero Dios pensaba diferente. Y entonces me fui, ese día tal vez ya estábamos por venirnos y tomamos un día junto con Mari para ir a uno de los parques en la Florida. Y entonces nos fuimos para allá, pero muy tarde en la noche, ya eran como las 10 de la noche, 9 algo de la noche, nos fuimos a un Macy's, un gran almacén, y entonces entramos a este almacén y teníamos que hacer unas compras. Había una cosa que Mari necesitaba, entonces entramos y la compramos. Y cuando nos íbamos a ir, Mari me dijo, ¿por qué no conocemos el centro comercial? Que entramos por el almacén y ni nos dimos cuenta. Y le dije, bueno, esta tarde, pero vamos. Al otro día viajábamos ya en la tarde, y entonces nos fuimos hasta allá. Y dijimos, no, bueno, más bien vámonos, ya está tarde, esto ya está cerrado, no vale la pena, devolvámonos. Cuando nos devolvemos, no se imaginan con quién me encuentro. Con mi primo. En Macy's a las 10:30 de la noche. ¿Y ustedes qué hacen acá? No, ¿usted qué hace acá? ¿Cómo así que no? Dios tenía un plan. Porque para Dios es importante nuestra familia. Y porque yo le dije, Señor, ven a mi casa, ven con mi familia. Y el Señor nos para bolas y se viene con nosotros. Pero nadie más podía estar ahí alrededor. Éramos nosotros nada más, ¿sí? El Señor y nosotros. Queridos, esto termina en que al otro día nos vamos a desayunar, ¿sí? Y tuvimos la oportunidad de compartir y nos sentamos. ¿Y saben qué pasó? Yo les decía, me senté con mi primo y le dije, ¿hace cuánto no nos veíamos? Me dijo, hace 18 años. Pero Dios tenía otro plan. Dios tiene un plan con tu familia y contigo. Pídele por favor que se vaya contigo a tu casa. Y nos vamos a sorprender de la obra que Dios ha hecho. Mi primo es una persona que es un empresario muy conocido, ¿sí? En los Estados Unidos. Y coincidimos en algo. Esto está muy raro. Esto no pasa, ¿sí? No pasa. Este tipo de cosas no suelen suceder. Y mi conclusión fue, Señor, tú tienes un plan. Y tengo que decir esto, hoy estoy completamente convencido de algo, que todavía hay muchas cosas por venir y que yo me voy a quedar callado porque el Señor va a desarrollar su plan y yo no me voy a atravesar en él. Dios tiene un plan con tu casa y con tu familia. La falta de entendimiento de otros no pueden hacer que Jesús se aparte de ese camino a tu casa. No pueden decirte, no pueden tratar de apartarte del intento de dejar al maestro. No se puede. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que Jesús no desiste. Él va a hacer la obra. No lo hagas tú tampoco. No desistas, porque Dios va a hacer la obra contigo y en tu casa. Y el último punto para terminar: el sueño cumplido. En Génesis 28, 10 en adelante, hay una historia también muy conocida, Jacob. Dice que Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche, cuando ya estaba, no sé, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Obviamente debe haber cubierto la almohada, la piedra, con una piel o con alguna tela, alguna cosa, ¿no? Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac.
A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Queridos, Dios está al frente. Esta promesa había llegado a la vida porque Él estaba parado en el puente. Pero esta era una promesa previa a su padre, a su abuelo, a sus ancestros, que Dios les había dicho, no se preocupen, pero Él, en el momento, en la etapa en la que se encontraba, era parte de esa promesa, de lo que Dios había dicho. Y Dios mantiene sus promesas. Las promesas que Dios ha hecho a tu vida y que por algún motivo no las veas cumplidas, las van a ver cumplidas tus hijos o tus nietos. Pero la promesa se cumplirá. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Si tú despiertas de tu sueño, vas a identificar algo sencillito, pero no por sencillo, no es sumamente poderoso. En el lugar donde estés, Dios ha prometido estar contigo. Por tanto, es un lugar asombroso. Tu colegio, tu universidad, tu trabajo, tu casa, es un lugar asombroso. Dios está ahí. ¿Te has dado cuenta? Porque si no te has dado cuenta, tienes que despertar del sueño. Este lugar es asombroso. ¿Qué asombroso es este lugar? Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Y a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, la casa de Dios. Donde tú estés es la casa de Dios. Es un lugar asombroso, pero tienes que despertar y darte cuenta que ahí es donde Dios quiere obrar. Siempre hay personas que están pensando en cuando Dios haga, cuando Dios venga, cuando Dios manifieste, y están parados en la casa de Dios y no se han dado cuenta de lo asombroso de aquel lugar. Dios está contigo. ¿Te has dado cuenta? Padre, gracias por tu palabra, por poder recibirla, Señor, confiar en ella, caminar en ella y ver tu poder desatado en nuestras vidas, Señor. Oro para que tú vengas a nuestros corazones, transforme nuestras vidas y dirijas nuestros pasos cada día hacia ti, Señor. Te necesitamos. Necesitamos ver al Dios asombroso, en el lugar asombroso. Señor, basta ya de vivir los sueños rotos, mediocres. De vivir sueños que creemos que son lo que tú quieres para nosotros. Y que por un momento nos detengamos a reconocer y a vivir en el propósito y en el sueño que tú tienes para nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Señor. Y en esta hora te damos a ti la honra y la gloria. Porque eres el Dios que nos sostiene, el Dios que nos cuida y el Dios que dirigirá nuestros pasos. Y hoy confiamos y sabemos a quién pertenecemos, en quién creemos y quién es el Dios que va a terminar ganando siempre. En Cristo Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo.
eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.